Primero Green Gate y luego al... Ya. Súper, muchísimas gracias, doctor. Muy bien, el día de hoy me presento, soy la ingeniera Verania Borrás, representante de la parte del área de mercadotecnia de Space Zero Gravity, y es un gusto que puedan escuchar esta plática con, con muchísimo entusiasmo. Más que nada, esto es una capacitación privada especialmente para todos aquellos que les encanta la parte espacial y esperamos que puedan aprovecharla al máximo y más que nada por el doctor Carlos, que es experto en esta etapa. Voy a presentar al doctor Carlos que prácticamente él nace el 7 de febrero de 1993 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Él estudia ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en 2016. Obtiene el grado de maestro en ciencias de la ingeniería electrónica con especialidad en control automático en el CENEDIT de Tecnológico en 2023. Obtiene el grado de doctor en automática, procesamiento de señales y ciencias de la computación por parte de la Université de Lorraine de Francia y él es el grado del doctor en ciencias de la ingeniería electrónica por parte del Tecnológico Nacional de México. Ha participado como expositor en los congresos internacionales en el 2019 en Acre, en Israel y en el ICCS 2019 en Marruecos. Autor de artículos en revistas de divulgación científica internacionales de Process y el Asian Journal of Control. Actualmente es director de ciencia en Space Zero Gravity México y cuenta con el certificado del entrenamiento intensivo en el desarrollo de alta tecnología usando la metodología NASA en el desarrollo de nanosatélites impartido por la Universidad de Brigham Young en Estados Unidos. Además, ha participado como panelista y conferista en eventos como la Jornada del Conocimiento 2023 y el segundo Congreso Internacional Espacial de Chiapas del 2023. Pues muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Le doy la palabra al doctor Carlos Ríos. Muchas gracias, ingeniera. Pues ya, mucho gusto, soy Carlos Ríos, ya me presentó la ingeniera. Mi educación base, o sea, mi formación base es como ingeniero mecánico. Y ya de ahí adquirí conocimientos en electrónica, sobre todo en control automático. Y a mí realmente siempre me ha apasionado todo este tema espacial desde que estaba muy joven, desde que estaba en la carrera. Veía, por ejemplo, los despegues, pues todavía me tocó ver en vivo alguno que otro despegue del transbordador espacial y después pasar a los despegues de SpaceX. Incluso me tomé un tiempecito para ver el primer despegue del Falcon Heavy, allá por el 2017 me parece. Entonces, a mí me entusiasma mucho poder compartir con ustedes esta pequeña presentación. Voy a compartir. ¿Se alcanza a ver bien? Muy bien. Sí, sí, doctor, sí se ve. Muchas gracias. Vamos a empezar a hablar del espacio. Primero que nada, una buena pregunta. ¿Por qué el espacio? ¿Qué tiene de interés gastar millones, a veces cientos de millones de dólares para enviar un cacharro al espacio? Em, con eso podríamos incluso hablar durante varias horas de la historia del viaje espacial, que de hecho también es una plática bastante interesante, bastante apasionante la historia. Pero para hacerlo corto, pues al ser una última frontera, pues ya al haber descubierto gran parte del planeta Tierra, se hacen descubrimientos científicos acá y nosotros como científicos o como ingenieros siempre buscamos dar una aplicación que beneficie a la humanidad. El poder estudiar el espacio, ya sea el espacio próximo como la órbita terrestre o astros cercanos como la Luna, nos permiten desarrollar nuevas tecnologías y eso se ha visto desde el principio de la era espacial. Eh, Tomemos en cuenta que la historia es muy corta. El humano ha estado en la Tierra desde aproximadamente unos 100.000 años que se toma la especie Homo sapiens y durante 99.000 años de esos 100.000 no cambió mucho la vida. Si nosotros tomamos una persona de la Edad Media, 1200 después de Cristo, o 1000 antes de Cristo, o incluso 1800 después de Cristo, la vida es bastante similar. ¿Qué pasa? En el siglo XIX se da un boom en la tecnología, se le da más importancia a la ciencia y el desarrollo ingenieril y empieza a haber un cambio muy grande.
Para 1900, en 1905 me parece, ocurre el primer vuelo de un avión, lo cual hasta antes de que ocurriera realmente se veía como algo totalmente imposible. Todo el mundo pensaba que un humano pudiera volar, era pura fantasía. ¿Qué pasa? 50 años después, que parece mucho, pues en realidad es nada más un tornillo de dedos a nivel histórico, estamos enviando los primeros satélites a órbita, algo que también se creía imposible. Y en cuestión de, de 2 décadas, de 1950 a 1970, pasamos de no haber enviado nada al espacio, a apenas estar todavía descifrando los secretos del viaje supersónico, a poner una persona en la Luna, a crear laboratorios que están orbitando la Tierra, ¿no? Entonces, todo esto empieza a generar nuevas tecnologías que empiezan a beneficiarnos a nosotros en la Tierra. Los microondas, por ejemplo, se inventaron justamente, nace como parte del desarrollo espacial. Cosas tan mundanas como, por ejemplo, el velcro nacen de la necesidad de nuevas tecnologías para vestimenta, nuevas tecnologías para aislamiento, nuevas tecnologías para soportar presiones. Entonces, todo esto que al principio empieza a ser muy caro porque pues sigue siendo parte de un desarrollo espacial, poco a poco va tomando su lugar hasta llegar a nosotros, las personas que vivimos aquí en la Tierra y nos beneficiamos de todas esas tecnologías. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos vivido, digamos, en 1911, ¿no? Ya un periodo, digamos, en un lugar pacífico, 1911, queremos saber cómo va a estar el clima para nuestras cosechas, lo único que podemos hacer es salir a nuestro patio y ver las nubes e intentar predecir si va a haber lluvia en los próximos días. Hoy en día, pues eso es cosa del pasado. Gracias a las tecnologías tenemos mapeo satelital que nos permite predecir con bastante precisión los patrones climáticos. Por ejemplo, este año ya se sabía que iban a haber muchas lluvias, se predijo desde el año pasado, porque ya conocemos los patrones y somos capaces de medir, ¿no? No olvidemos que el clima, al ser un sistema caótico, pues no podemos predecir a mucho tiempo. Para eso es necesario estar tomando constantes muestras para ir ajustando nuestras predicciones. Pero no solo eso. En el pasado, sin poder ver el mundo desde afuera, sin poder tener una imagen satelital o una imagen alejada de nuestro planeta, los mapas se tenían que dibujar a mano, recorriendo distancias, tomando cuerdas y midiendo a medida de las posibilidades, lo cual introducía errores. Y eran errores tan grandes que incluso hubieron guerras que empezaron por eso. Una frontera mal dibujada, no porque fueran malos los cartógrafos, sino porque empezamos, al hablar ya de miles de kilómetros, se introducen errores. Y esos errores daban lugar a que hubieran disputas territoriales que incluso comenzaron guerras. Hoy en día, con la precisión que tenemos de las fotos, que incluso podemos tomar una foto de un coche desde órbita, ese tipo de cosas ya no pasan. Ya tenemos mapeado el planeta Tierra con una precisión que incluso hasta hace unos años, cuando yo era niño, pues creíamos imposible, ¿no? La electrónica es otro de los campos que básicamente nació gracias al desarrollo espacial. Los cálculos que se necesitan hacer para poder navegar el espacio son muy complejos. Un astronauta no iba a poder hacerlo a mano. Se necesitaba una máquina que hiciera los cálculos por los astronautas. Pero en aquella época no, las computadoras eran todavía gigantescas, abarcaban cuartos completos. Justamente fue la NASA que volteó a ver una tecnología que acababa de nacer, era completamente emergente, me parece que la desarrolló el Massachusetts Institute of Technology, que era el circuito integrado. Y este circuito prometía hacer los cálculos que se hacían con bulbos de vacío o incluso con relés que se hacían antes, pero de forma mucho más compacta y necesitando menos energía. Entonces, a partir de ahí es que empieza una carrera para ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Esa nueva tecnología del chip integrado. Y hasta dónde ha llegado que hoy en día en todos lados tenemos chips integrados, nuestros teléfonos, nuestras computadoras, nuestros refrigeradores, lavadoras, absolutamente en todos lados tenemos esta tecnología que nace justamente de la necesidad de utilizarla en el sistema, en sistemas espaciales, la computación también. Ya teníamos computadoras, pero el poder comunicarnos, por así decirlo, con esa computadora no fue algo sencillo. Fue un grupo de científicos que, pues, básicamente fueron los primeros en hacer un interfaz, ¿no? Lenguaje humano, lenguaje de computadora, que empezó también en el proyecto el proyecto Apolo. Y ya cosas más recientes como el Internet también nacen, ¿no? La DARPA, una forma de intercambiar mensajes de manera rápida y global, las comunicaciones que pues
se empiezan a desarrollar satélites capaces de transmitir señales y ya podíamos transmitir un partido de fútbol que se jugara aquí en América, lo podíamos transmitir a Europa. Y eso fue algo completamente novedoso y fue posible gracias a los nuevos satélites. Entonces, por eso es tan importante el espacio y por eso, aunque nosotros no nos damos cuenta, esto siempre está acompañándonos en nuestro día a día. Sí, desde el momento que nosotros tomamos nuestro teléfono y abrimos YouTube, por ejemplo, ya hay tecnología espacial en nuestra mano. En el momento que nosotros tomamos ese teléfono y queremos ir hacia algún lado, pues tenemos tecnología espacial de la forma del GPS. Nos subimos a nuestro coche tiene frenos ABS, es tecnología espacial el freno ABS. A lo mejor hablemos un poquito de esto después, ¿no? Pero bueno, para empezar con ingeniería espacial, vamos a hablar de uno de los componentes más vistosos, uno de los más importantes, que es el cohete espacial. El cohete espacial es el vehículo que lleva al espacio. Puede ser tanto personas como objetos inanimados, ¿no? No necesariamente van astronautas en un cohete, puede ir simplemente un satélite, ¿no? Ya cumple su misión de manera autónoma. Bueno, el que tenemos en imagen es el Saturno 5, ¿sí? No es el Apolo. Apolo es el proyecto. El cohete se llama Saturno 5 y está compuesto por varias fases. Vamos poco a poco. Hasta arriba tenemos la torre de emergencia. Esta torre de emergencia solo se encuentra en vuelos que son tripulados porque se utiliza en caso de que algo esté fallando, en caso de que se comprometa la integridad física de los astronautas. Esta torre es un cohete aparte, que lo que hace es encenderse, alejar a los astronautas del cohete que está en peligro y después desacoplarse para activar los paracaídas. Se pone por seguridad, siempre se desea que no se use nunca, pero es muy eficaz. Ya ha funcionado una vez del lado del Soyuz ruso, en donde por un error el cohete empezó a explotar y la computadora de a bordo se dio cuenta del problema y activó este sistema. Entonces alejó a los astronautas, los cosmonautas, perdón, los cuales no sufrieron ningún daño. Bien, por debajo de la torre de emergencia, la torre de escape, están los módulos de comando y el módulo de servicio. El módulo de comando es la punta, la que tiene forma cónica blanca en la imagen. Esta es la parte tripulada y es la única parte tripulada en todo el cohete. Ahí es donde están todos los controles de la misión, ahí es donde está la comunicación y es donde van a vivir los tres astronautas durante su misión a la Luna. Por debajo se ve un cilindro plateado, ese es el módulo de servicio. Ese módulo no está habitado, ni siquiera está presurizado. En él se encuentran todas las computadoras, todos los tanques de oxígeno, agua, más bien hidrógeno, etcétera, ¿no? Todo lo que sirva para mantener el módulo de comando cómodo para un astronauta. Por debajo está el módulo lunar. En esta parte, bueno, en este cohete en particular, digamos que esta era como una cajuela, ¿no? En donde iba guardado de manera bastante compacta el módulo lunar. Durante la parte del recorrido, la parte blanca que se ve ahí, el recubrimiento, se separaba, como si fuera una flor, no se abre y ya quedaba expuesto el módulo lunar y entonces el resto del cohete ya sin la torre de escape que se desecha después de cierta parte del vuelo, se separaba del cohete, daba vuelta y recogía el módulo lunar para su viaje hacia la luna. Entonces ese módulo lunar estaba hecho de tal manera que se iba hacia la luna con todo el módulo de comando y ya en la luna se efectuaba una quema de combustible, hablaremos un poquito de órbitas, mecánica orbital para quedar en órbita alrededor de la Luna y era el módulo lunar el que alunizaba, el que bajaba hacia la Luna junto con dos astronautas, mientras que uno quedaba orbitando la Luna completamente solo. Y también el módulo lunar tenía la capacidad de desprenderse de una parte de sí mismo, de las patas, por ejemplo, y el motor de aterrizaje para encender un último motor de despegue que era el que lo volvía a unir al módulo lunar. Una vez los astronautas pasaban de vuelta al módulo de comando, el módulo lunar se ponía otra vez en órbita de choque con la Luna y ya se perdía, ¿no? Muy bien. Por debajo tenemos las otras etapas del cohete. La tercera etapa, que es la que se encargaba cerrar la órbita alrededor de la Tierra y también hacer la inyección translunar, que es encender los motores para poner el cohete en dirección a la Luna. La segunda etapa era la encargada de llevar el vehículo al vacío del espacio. Y entre estas dos, no sé si alcanzan a ver las partes que tienen pintura de negro, se llaman interetapas. Es Las interetapas se usaban para varios motivos, era para lo que unía las distintas etapas de los cohetes, la que le daba rigidez estructural y por donde pasaban todos los cables de los sensores, tuberías, etcétera, todo lo que necesitaba el cohete.
o bueno, la computadora del cohete, que no olvidemos que está hasta arriba en el módulo de comando, para tener información de todo el resto del cohete. Por último, hasta abajo está la primera etapa, que es la que se encarga del despegue. El despegue es la parte más, digamos, energéticamente demandante del cohete, porque es donde pasa de estar en reposo a justamente tener movimiento. Y aquí me gusta esta foto porque no sé si alcanzan a ver hasta abajo en imagen, se ven unos carros, esos son carros reales, y ahí se puede ver más o menos el tamaño que tiene esta máquina. Para que nos demos una idea, es un edificio es el equivalente a un edificio de, me parece que eran 60 pisos, eran como 115 metros de alto, que medía el cohete desde la base hasta la punta. Y nada más los motores que se ven abajo, aquí no se ve completo porque pues la base lo tapa, medían alrededor de unos 4 metros de alto. Entonces estamos hablando de una máquina absolutamente gigantesca. Y esto se debe también, aparte de un diseño de ingeniería, a un problema que surge con los cohetes, vamos a ver más adelante en la parte de ingeniería. Si hay algún ingeniero acá, pues hasta abajo están los motores F1, así se llamaban, y cada uno era capaz de generar 7 meganewtons de empuje, cada uno. Sí, entonces los aviones caza, por ejemplo, tienen motores que están por ahí de los 21 kilonewtons de empuje, para que nos demos una idea de 20 kilonewtons a 7 meganewtons. Es una exageración, es completamente exagerado, ¿no? Bien, ahora vamos a ver un poco por dentro, ¿no? Un poco simplificado, la tobera del motor es la parte que tiene forma de campana. Su función es acelerar los gases de combustión. Después de que se juntan el combustible con el oxígeno, se queman y ese aprovecha la energía de la combustión, el gas se expande y cuando el gas se expande se empieza a acelerar. Pero primero lo tenemos que pasar en una parte convergente. El tubo se va haciendo cada vez más estrecho. Y si ustedes han regado las plantas con una manguera, si ustedes ponen el dedo, van a ver que el agua se acelera, adquiere más velocidad, su presión disminuye, pero su velocidad aumenta. ¿Qué pasa con estos gases? Es tanta la energía que llega un punto en que llega a velocidad sónica, llega a la velocidad del sonido. Y en ese punto, si nosotros seguimos estrechando, ya no va a acelerar más. Y eso se debe a un fenómeno causado por las ondas de choque propias de la velocidad del sonido. Ahora, después de eso viene la parte divergente, que es donde se vuelve a abrir la campana. En ese punto está calculado justamente para que, aunque haya llegado a la velocidad del sonido, se siga acelerando. Entonces, el gas de escape generalmente está a unas 5 veces la velocidad del sonido. ¿Sí? Cada tobera es diseñada porque la presión de salida ideal de la tobera, del gas, tiene que ser igual a la presión exterior, ¿sí? Por cuestiones de eficiencia, ¿sí? Si es menos la presión, puede entrar el aire, entonces eso es grave, puede provocar algún fallo. Y si es más presión, va a salir hacia los lados y pierde eficiencia el motor. Bueno, por encima de la tobera está el motor, que es justamente el que se encarga de generar los gases de empuje. El motor está conformado por varias partes, que son turbobombas, turbinas, bombas, turbobombas y un montón de tuberías que se encargan de llevar el combustible. Por encima de ellos están los tanques presurizados, tanto de combustible como de oxígeno. Aquí en la Tierra nosotros podemos producir fuego o cualquier combustión aprovechando el oxígeno que está en el aire, pero en un cohete necesitamos llevar nuestro propio oxígeno. No podemos quemar el oxígeno del aire porque sube tan rápido en la atmósfera que el oxígeno se hace raro bastante rápido. Entonces el cohete necesita llevar su propio tanque de oxígeno. Como combustible, generalmente hoy en día se usa uno que se llama, me parece, LP1, que es una forma muy, muy refinada de queroseno, aunque también existen otros combustibles como el hidrógeno. El hidrógeno es uno de los más eficientes, pero también involucra más problemas de ingeniería porque se necesita llevar el hidrógeno líquido. Entonces, al hacer el hidrógeno líquido, te estamos hablando de temperaturas criogénicas. Estamos hablando entonces de que por un lado tenemos oxígeno líquido, hidrógeno líquido a temperaturas de unos 200 grados bajo cero, mientras el motor está a unos 2000 grados, 2000 grados, 2000 Celsius, ¿no? Entonces, los materiales tienen que ser muy cuidados, tiene que haber un intercambiador de calor ahí que sea capaz de calentar el combustible líquido al mismo tiempo que enfría la tobera para que no se derrita. Muy bien, y ya por encima pues están las demás partes, los sistemas de navegación, el módulo de servicio que ya vimos, el módulo de comando lunar, la carga útil, que en este caso es el módulo lunar, y la torre de escape, ¿no? Muy bien, ahora.
Si ustedes han visto un despegue de los de SpaceX, por ejemplo, desde aquí de la Tierra pareciera que va completamente vertical. Sin embargo, esto no es cierto en su totalidad. El cohete despega vertical y se mantiene vertical un tiempo. ¿Por qué hace eso por qué hace eso el cohete? Porque queremos salir lo más rápido posible de la atmósfera. Nuestra atmósfera es muy densa y si nosotros movemos un objeto rápido a través del aire, se genera una fuerza que se llama arrastre. Y ese arrastre está evitando que nuestro cohete acelere más. Es una fuerza que tenemos que vencer. Por eso lo ideal es que el cohete vaya hacia arriba lo más rápido posible y una vez que salga de la atmósfera tenemos que darle vuelta para que vaya intentando evitar la caída de la Tierra. Eso es entrar en órbita. Básicamente un objeto que está en órbita está cayendo perpetuamente hacia la Tierra. Lo que pasa es que tiene tanta velocidad horizontal que cae y esquiva la Tierra, ¿no? Entonces da la vuelta completa y siempre está cayendo. ¿Sí? Entonces, ese es el perfil de vuelo, ¿no? Primero el cohete se lanza vertical, ya una vez sale de las capas más densas de la atmósfera, hace su giro gravitatorio que se llama, ¿no? Y claro, en estas partes pues se van activando las demás etapas. ¿Por qué el cohete tiene varias etapas? ¿Por qué no hacer un solo cohete que nos lleve a órbita? Tiene muchas respuestas. Número uno es que los tanques de combustible son pesados. No olvidemos que estamos hablando de aparatos que cuando son pequeños miden unos 60 metros de alto, cuando son pequeños. Cuando son grandes pueden llegar a medir más de 120, como el Starship, que me parece que mide 120 ahorita, la nueva versión. Entonces, un tanque de combustible vacío, estamos hablando de varias toneladas de peso que estamos cargando de manera innecesaria. Entonces, lo que hacemos es mejor, en vez de tener un solo tanque con un solo motor, tenemos dos tanques con dos motores. Cuando el primer tanque se vacía, simplemente desechamos ese tanque y perdemos peso. Y eso ayuda en varias formas. Número dos, eh, los motores de cohete tienen distintas eficacias dependiendo de su tobera. Perdón. Una tobera que está diseñada para funcionar a nivel atmosférico no va a funcionar, no va a tener la misma eficiencia si lo sacamos a la atmósfera alta o al vacío del espacio. Entonces, al hacer el cohete de varias etapas, podemos diseñar la primera etapa para que esté optimizada para eh, la atmósfera estándar, ¿no? Al nivel del mar. Y cuando se descarte esa etapa, la siguiente etapa va a estar diseñada específicamente para esa parte de la atmósfera, para que al final la última etapa, la que está justamente en el vacío del espacio, esté diseñada con una tobera grande para que sea eficiente en el vacío del espacio. Muy bien. Aquí vemos, por ejemplo, un diagrama de el Saturno 5 justamente con sus distintas etapas. Generalmente se usan dos etapas por cohete. El Saturno 5 por las necesidades que tenía, por el tamaño, la tecnología de la época y la misión que tenía de ir a la Luna, se dijo mejor que eran óptima tres etapas, ¿no? Entonces la primera etapa era tan grande y tan pesada y solo se utilizaba durante, creo, me parece que eran 2 minutos. Esta nada más servía para poner el cohete, para despegar el cohete, no llegaba muy alto. La segunda etapa es la que se encargaba ya de llevar el resto del cohete al vacío. Esa etapa es la que empezaba a hacer su giro gravitatorio y una vez que se acababa el combustible se activaba la tercera etapa, que era la que ya cuando el cohete estaba casi en órbita, daba el último empujón para quedar completamente en órbita. Esa órbita se llama órbita de aparcamiento o parking orbit en inglés. Generalmente se usa una órbita baja que es donde podemos darnos un tiempo para hacer otras preparaciones. En el Saturno 5 se usaba esa parking orbit para preparar los sistemas para la siguiente encendida de motores, que era para la inyección translunar. Hoy en día lo más común es usar esa parking orbit para prepararnos para acercarnos a la estación espacial. Ahí se usa mucho y eso se usa muy seguido, ya sea para enviar astronautas nuevos a la estación o para enviar suministros. Esto se pone en una órbita de aparcamiento antes de hacer la inyección hacia la estación espacial. Muy bien. Ahora sí, empecemos con la parte de ingeniería. Diseñar un cohete no es fácil, se tiene que tomar en cuenta muchísimas cosas de distintas áreas de la ciencia. Empecemos por un poco la parte mecánica, ¿sí? El centro de masa es el centro en donde se concentrarían todas las fuerzas del peso del cohete si lo viéramos como una sola partícula. Este punto es muy importante porque la rotación que ocurre del cohete, la rotación libre que ocurre, ya sea que si el viento lo intenta desviar o los motores se mueven,
van a rotar alrededor del centro de masa del cohete, ¿sí? Entonces, este centro de masa puede hacer que nuestro cohete sea estable o inestable. Nosotros buscamos siempre que el cohete sea estable, ¿no? A lo mejor hoy en día con los avances en control y en computación pudiéramos permitirnos cierta estabilidad, pero no es lo más común, ¿sí? Bien, entonces a la derecha, por ejemplo, tenemos un diagrama del centro de masa del transbordador espacial. Y si se dan cuenta, el empuje TS que aparece ahí es el empuje del motor. Si lo vemos como un solo vector de empuje. Si viéramos como una flecha, pues esa es la que está empujando. ¿Por qué tiene que estar así? Porque si fuera paralelo al cohete, crearía un momento, porque está desfasado con respecto al centro de masa. Entonces, eso haría que el cohete se intentara inclinar hacia un lado y ya te perdería control. Entonces, los ingenieros se dieron cuenta de ese detalle y tuvieron que poner los motores con una inclinación. Ahora, eso causa otro problema. Si nosotros hacemos una descomposición de fuerzas, vamos a ver que este motor no solo está empujando hacia arriba, también está empujando hacia un lado. Entonces crea una desviación en la trayectoria. Y esto se puede ver en la vida real. No sé si se alcanza a ver este despegue de un cohete. Si prestan atención, el cohete no está yendo solamente hacia arriba, se está desplazando hacia la derecha. Y esta es una consecuencia de eso, de tener que moverlos, inclinar los motores para contrarrestar el desbalance. Ahora, todo esto se tenía que tomar en cuenta en un vuelo real. Este desplazamiento puede ser pequeño, pero no olvidemos que estamos hablando de varios kilómetros de altura, entonces a la larga va alterando, ¿no? la trayectoria y se tiene que tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, centro de masa es muy importante en cohetes. También existe otro punto que se llama centro de presión, que es en donde actúan las fuerzas del aire. Y si ese centro de presión y el centro de masa no están bien alineados, el cohete se vuelve inestable. Y si el cohete se vuelve inestable, pues estamos hablando de una máquina de 50 metros, ¿no? ¿Qué pasa si empieza a vibrar? Se puede incluso romper al aire. Muy bien. Ahora, ¿qué otro problema de ingeniería podemos encontrar? Es el perfil aerodinámico. Eh, Muchos de acá ya habrán escuchado, ¿no? La aerodinámica, la fuerza del aire, cómo los objetos rompen el aire, por así decirlo, cómo un objeto se somete a fuerzas del aire. Sin embargo, cuando estamos hablando de naves espaciales, la aerodinámica es muy diferente a diseñar, por ejemplo, un coche. Un coche jamás va a ir a 900 kilómetros por hora. Un avión sí, pero un avión comercial no va a ir más allá de la velocidad del sonido. Un cohete sí. Entonces, si no diseñamos bien el cohete, el aire puede empezar a romperlo. De hecho, han habido casos en donde hay un fallo que hace que el cohete, yendo a 2 veces la velocidad del sonido, empiece a dar vuelta y el aire lo rompe como si fuera de papel. Entonces, tiene que tomarse muy en cuenta esto. Y es no solo eso, esto es en la ida se va a calentar poco, va a alcanzar varias veces la velocidad del sonido, pero la mayor parte de su aceleración no va a ser en el vacío, entonces ahí ya no se toma en cuenta la fuerza del aire. Sin embargo, para el regreso del cohete, este va a entrar a la Tierra a una velocidad altísima, me parece que empiezan en Mach 30 el descenso. 30 veces la velocidad del sonido. Entonces ahí también involucran otras partes de la aerodinámica, justamente con las fuerzas de choque, con el sobrecalentamiento que existe, y todo eso se tiene que ir tomando en cuenta. Sí, esto también es parte de la mecánica. La mecánica involucra lo que es aerodinámica, diseño de estructuras, materiales, fuerzas y refrigeración también por dentro para si va a ir tripulado la refrigeración y la transferencia de calor, cómo se va a mover el calor, cómo van a evolucionar las temperaturas en toda la máquina, cuáles partes son más susceptibles a la temperatura que otras. Y justamente hay casos, por ejemplo, en este transbordador espacial, por eso estaba pintado de esa manera. No era casualidad que la parte baja fuera negra y la parte alta fuera blanca. Lo que hacían era ponerlo con la panza mirando hacia la Tierra. El negro irradia calor, entonces era capaz de eliminar calor enviándolo hacia la Tierra, mientras que el blanco no absorbe calor, sino que lo refleja. Así que la mayor parte del calor del Sol era reflejado y así podían mantener cierto equilibrio térmico de manera pasiva. Ahora, vamos a hablar un poco del motor de cohete. El motor de cohete es una pieza de tecnología sumamente especial. Eh, en teoría,
en teoría y explicado así es algo bastante simple de entender. Sin embargo, diseñar uno requiere mucha experiencia, por eso no cualquiera tiene un motor de cohete, no cualquiera puede fabricar un motor de cohete. Vamos a ver un poco la teoría, la parte simple y después por qué es tan difícil hacer un motor de cohete. Bien, en su base, o sea, de la forma más simplificada posible, el motor de cohete es esto que estamos viendo en pantalla. Eh, las flechas verdes nos representan el oxígeno y las flechas rojas nos representan combustible. Entonces, estas flechas vienen directamente de los tanques de oxígeno y combustible, respectivamente, pasan por una bomba, ¿sí? Esta bomba no es una bomba como la de la casa, es una turbobomba. Esta aumenta la presión del combustible y del oxígeno y lo aumenta a varias cientos de atmósferas. O sea, es una presión sumamente alta. Ahora, en un principio estas bombas se tienen que mover con un motor eléctrico para empezar la combustión. Estas bombas, estos combustibles se envían en una pequeña parte hacia una turbina. Se quema el combustible y el gas de salida mueve una turbina y eso es justamente lo que va a alimentar a las bombas, por eso se llaman turbobombas. Ahora, ¿por qué es tan delicado diseñar esto? Porque estamos hablando de presiones muy altas y temperaturas muy bajas. Para este punto, el combustible y tanto el combustible como el oxígeno están entrando en temperaturas criogénicas, unos 100, 200 grados bajo cero. Mientras que la combustión lo eleva a unos cuantos miles de grados, ¿no? Entonces la turbina tiene que soportar una temperatura altísima y también empieza a rotar a velocidades altísimas. Estamos hablando de unos 100.000 revoluciones por minuto. Entonces, el material con el que se fabrica este tiene que soportar la inercia de tanta rotación. Ahora, la tobera que se ve abajo, se dan cuenta, tiene unas flechitas y es porque el combustible es enviado hasta la parte de abajo y empieza a circular por toda la tobera y nos está funcionando como un intercambiador de calor. No olvidemos que para ese punto el combustible sigue siendo líquido, sigue siendo muy frío. Entonces lo vamos a calentar aprovechando la combustión del propio combustible. Es más fácil empezar la combustión con un gas. Para empezar tiene que ser gas y en segundo lugar tiene que estar caliente para que se mezcle mejor con el oxígeno. En este punto no hay ningún riesgo de ignición porque para que se pueda quemar necesita oxígeno y en la tubería va circulando puro combustible. Entonces aunque sea gas y esté sumamente caliente no va a explotar. Ese gas es enviado a la cámara de combustión, en donde se mezcla con el oxígeno, y ahí sí ocurre la combustión. Esto eleva la temperatura a varios miles de grados, y justamente para evitar que se derrita el resto de la tobera, es que se usa el propio combustible como enfriador. Entonces, estamos aprovechando parte de la energía. Este es un ciclo con regeneración, se llama, que es ese calor, pues que se perdería porque nada más irradia hacia la atmósfera, es aprovechado de otra manera, ¿no? Para calentar el gas y hacer más eficiente la combustión. Entonces, por eso digo, en su base es algo muy simple, simplemente estamos tomando un combustible, estamos tomando oxígeno, lo quemamos y lo aceleramos. Ahora, diseñar todo eso es difícil. La cámara de combustión es muy especial porque es tanta energía que la combustión tiene que ocurrir de una manera sumamente estable. Si ocurre un pequeño desbalance o una pequeña inestabilidad dentro de esa cámara de combustión, explota todo. Y eso ha pasado. Uy, perdón. Permítanme ver. Ahora sí, perdón. Ha pasado. De hecho, fue un reto muy grande para los primeros motores. No entendían qué es lo que los hacía explotar hasta que se dieron cuenta de eso. Ocurren irregularidades en la combustión, en la cámara de combustión, que generan ondas de choque, porque recuerden que estamos hablando de algo sumamente energético. Entonces esas ondas de choque a intentar meter a la tobera pues provocaban más problemas que hacían que explotara todo. Luego, ese es solo por parte del diseño de la cámara de combustión. La forma de la tobera también es muy especial. Recuerden que tiene que estar hecha de tal manera que el gas de combustible, el gas de la combustión, perdón, se acelere hasta justamente la velocidad del sonido, no más y no menos. ¿Por qué no más? Porque es imposible. No podemos acelerarlo más a la velocidad del sonido. Entonces, si seguimos estrechándolo, lo único que vamos a hacer es perder energía. ¿Por qué no menos? Porque ya la siguiente parte no va a ser eficiente, la parte divergente. Recuerden, es convergente y después divergente.
Y la última parte, que es la tobera, es la parte más visible, la que se ve como una campana. También tiene que ser diseñada de tal manera que tome el gas que viene de la velocidad del sonido y lo acelere de tal manera que alcance pues, la velocidad que necesite a la presión correcta. Que recordemos que la presión ideal es la presión externa, la presión atmosférica. Si estamos hablando del nivel del mar, pues sería una atmósfera. Si estamos hablando ya de una altura, por ejemplo, a 3000 metros, pues sería, no sé, 0,8 atmósferas o la presión que se dé ahí, etcétera, ¿no? Ahora, desgraciadamente, la tobera no es ajustable. Se diseña una sola tobera y pues conforme va el cohete aumentando su altura, su altitud, pues va perdiendo eficiencia. Y justamente es por eso que cuando ya alcanza su límite de eficiencia, pues se acaba, está diseñado para que en ese momento ya se acabe el combustible, se desecha esa fase y empieza una fase nueva, se enciende con un nuevo motor que está diseñado justamente para esa presión atmosférica. Muy bien. Ahora, ¿cómo se diseña un satélite? La mayor parte de los cohetes llevan satélites hoy en día, carga no tripulada. Sí son comunes los cohetes que llevan tripulación, pero de todos los despegues que se hacen, la mayor parte llevan satélites. ¿Sí? Ahora, cómo se puede diseñar un satélite? Un satélite consta de dos grandes partes. Es la carga útil y el bus. La carga útil es la misión del satélite. Para diseñar un satélite se tienen que pasar varias fases. La primera de todas es decidir por qué queremos mandar un satélite. Recuerden que es un proyecto largo y costoso, entonces la mera decisión de enviar un satélite, la mera decisión de tomar la necesidad de hacer un satélite es parte del diseño del satélite. La carga útil, por ejemplo, si queremos hacer un satélite de telecomunicaciones, pues la carga útil es justamente lo que se va a encargar en cumplir esa misión. Ya sea si hablamos de comunicaciones, pues una antena, un transceptor, etcétera. Si estamos hablando de un satélite de vigilancia, no sé, de bosques, por ejemplo, pues va a ser la cámara, los sensores, etcétera. Todo lo que esté diseñado específicamente para cumplir la misión es carga útil. Pueden ser sensores, cámaras, antenas, transceptores, etcétera, ¿no? Ahora, el bus, por otra parte, es todo el resto del satélite que se encarga de que la misión sí se cumpla todo el sistema eléctrico, todo el sistema mecánico, todo el sistema térmico, etcétera. El sistema de comunicaciones también, todo eso es parte del bus. Ahora, en el diseño de un satélite, pues se divide en varios equipos, ¿no? El equipo que está encargado de la carga útil, o si el cliente llega ya con la carga útil que dice, por ejemplo, necesito que pongas esto en órbita pues los diseñadores van a encargarse de decir, bueno, cuál es la necesidad energética, cómo vamos a suplir esa necesidad energética. Aquí en la Tierra podemos optar por paneles solares, por ejemplo, es bastante asequible, hoy en día ha mejorado bastante la tecnología de paneles solares, pero si vamos a enviar un satélite, por ejemplo, a Júpiter, ya no es tan buena idea enviar paneles solares porque a esa distancia los rayos solares llegan con tanta debilidad, bueno, se dispersan tanto que no es suficiente energía, entonces ya se optan por otras soluciones, generalmente nucleares, ¿sí? Entonces todo esto es parte del bus. Si va a tener alguna parte móvil, pues ahí está la parte mecánica, ¿no? O mecatrónica, ¿no? El equipo encargado de eso va a tener que estudiar la manera más óptima de mover el satélite. Cuando digo mover, no me digo rotar, porque ese es otro sistema aparte, el de navegación, control de altitud se llama que también tiene que ver si estamos aquí en la Tierra, no es tan difícil, lo podemos ajustar con respecto al Sol o alguna estrella. Cuando estamos viajando a nivel interestelar, perdón, interplanetario, se pone un poco más difícil porque tenemos que ubicar el Sol. Muchas veces no podemos ver el Sol, entonces tenemos que ubicar alguna otra estrella, etcétera, ¿no? Los sistemas térmicos, muchos de los aparatos que se envían al espacio tienen que trabajar en bandas específicas de temperatura. Entonces, tenemos que encargarnos de que este satélite esté, al menos en su interior, en las temperaturas que nosotros necesitamos. Ya sea que sea capaz de irradiar. Recuerden que estamos en el vacío del espacio, no podemos enfriar de otra manera que no sea irradiar. O al menos alejar la temperatura ahí por medio de radiadores. O calentar. Calentar es más fácil, podemos usar una resistencia eléctrica el sistema de comunicaciones, si nosotros no nos comunicamos con el satélite, básicamente no estamos enviando un satélite, estamos enviando una piedra al espacio, ¿no? Una piedra de varios millones de dólares. Entonces, necesitamos un sistema que sea capaz de diagnosticar el satélite y decirnos aquí en Tierra cuál es el resultado de ese diagnóstico. Y también un sistema que sea capaz de recibir la información que nosotros mandemos de la Tierra. Perdón.
De todo eso se encarga el sistema de comunicaciones y el equipo de comunicaciones, que no es tan sencillo porque pues existen distintas bandas, cada banda está regulada también ante la ley, entonces tiene que haber un movimiento bastante largo para la parte de comunicaciones. Eh, Perdón, ¿qué otra cosa me falta? Comunicaciones, eléctrica, térmica, los sistemas de control también. Esos son muy importantes en toda la parte espacial. No olvidemos que el satélite en la mayor parte del tiempo no va a tener un humano que lo esté vigilando. Tiene que ser autónomo o al menos semiautónomo. Si nosotros tenemos que ser capaces de mandar instrucciones al satélite y que el satélite los cumpla de manera automática. ¿Sí? Entonces, toda la parte de control tiene que estar bien vigilada. Existen muchos protocolos de control. Los que se usan en satélite son bastante especiales. Eh, a lo mejor alguno aquí ya conoce el más sencillo de todos, que es el PID. Sí se usa el PID en el espacio, pero se usan unos más complejos, ¿sí? Generalmente para evitar, por ejemplo, entradas desconocidas al satélite, algún ruido de medición, todo eso también tiene que tomarse en cuenta. Bien, ahora vamos a hablar de los rovers. Los rovers son vehículos autónomos que exploran superficies de otros astros. Se han mandado rovers a la Luna, se han mandado rovers a Marte, que de hecho son los más famosos, se han mandado rovers a Venus. Bueno, Venus no fue tanto un rover, fue nada más un lander, un aparato que aterrizó y tomó fotos. Pero bueno, ese es otro tema. Un rover se diseña de manera muy similar a un satélite. Y es que también un rover va a tener instrumentos para la misión, va a tener una carga útil y va a tener un bus. La diferencia es que el rover tiene que ser capaz de moverse en una superficie sólida, ¿sí? Mientras que un satélite está orbitando y cumple su misión en órbita alrededor de, ya sea el planeta Tierra, la Luna o algún otro astro de nuestro sistema solar, un rover tiene que ser capaz de aterrizar o alunizar o amartizar o el planeta que tenga que bajar, ¿no? Entonces requiere de otras cosas que no están presentes en un satélite, como por ejemplo su sistema móvil. Normalmente se usan ruedas, pudieran usarse orugas. De hecho, se han usado orugas, pero hoy en día se optan por ruedas que son más simples, menos susceptibles a daño. ¿Sí? Que incluso estas ruedas se dañan. Si se dan cuenta, no son ruedas convencionales, no son neumáticos como los que se usan en los coches, porque fuera de la Tierra, pues no tenemos otro planeta que tenga nuestra misma atmósfera. Entonces, enviar una llanta como de coche a la luna, por ejemplo, que es un vacío, genera ahí un problema, que en cualquier momento las llantas podrían explotar por la diferencia de presiones que hay entre el interior de la rueda y el vacío del espacio. Entonces, se usan ruedas especiales, generalmente con aluminio o algún metal. Y luego un sistema de suspensión. Este sistema también tiene que ser especial, dependiendo de la misión del rover. Necesita a lo mejor que la plataforma quede estable mientras las ruedas giran, ¿no? Entonces, todo esto está diseñado. Por otro lado, también tenemos la navegación, que va a ser distinta. A lo mejor también podemos guiarnos por el sol, pero si estamos en un astro, pues lo más probable es que esté girando sobre sí mismo, entonces el sol ya no es un punto fijo de referencia. Mm. Tenemos que usar otras formas de navegación. También tenemos los paneles solares, si es que vamos a optar por paneles solares para su energía, los demás instrumentos. La computadora de bordo también es importantísimo, tanto para los satélites como para los rovers. En esta computadora es donde están guardadas todas las instrucciones, es el cerebro del rover. Esa es la computadora que está diagnosticando constantemente el aparato, ya sea un rover o un satélite. Esta computadora es la que sabe la temperatura, presiones si hay fluidos, niveles de combustible si es que lo hay, niveles de energía y también esta computadora tiene que ser capaz de determinar en caso de poca energía cuáles son los sistemas no críticos que puede apagar para ahorrar energía. Y ese es un estudio muy importante que tiene que hacer cualquier aparato que haya al espacio, porque, repito, tiene que ser autónomo. En caso de que por algún motivo haya gastado demasiada energía, el aparato tiene que ser capaz de apagar sistemas que no son críticos. Imagínense que de repente se apaga la computadora, pues ya queda completamente apagado, ¿no? Entonces, el ingeniero es el que tiene que ver, tiene que tener una lista de prioridades, ¿no? Y la computadora tiene esa lista de prioridades.
Ok, estoy con un nivel de batería crítico. Lo que importa es mantener viva la computadora de bordo, el sistema a lo mejor que controla los paneles solares para que estén siempre ubicados de manera óptima al sol. Y a lo mejor puedo apagar mi sistema de navegación porque en estos momentos no me voy a mover. Sí, entonces todo esto tiene que estar tomado en cuenta y es algo que la computadora tiene que ser completamente autónoma. Bueno, ya en los rovers generalmente hay experimentos, los rovers no se mandan nada más por puro capricho, se mandan para cumplir una misión. Entonces, a bordo del rover van cámaras, van sensores, van distintos experimentos, incluso el que está ahorita en Marte, pues es capaz de perforar el suelo marciano para obtener muestras. Y estas muestras se está trabajando hoy en día en la misión que va a recuperarlas. Va a ir una nave a recuperar las muestras que están dejando estos rovers en Marte para traerlas a la Tierra y poder estudiarlas, que sería la primera vez que suelo marciano esté aquí en la Tierra. Y por protocolo, ese es algo muy bonito, muy interesante. No, en cuanto lleguen, no van a hacer estudios de inmediato, van a pasar un tiempo en cuarentena, porque se duda que haya vida en Marte, las pruebas demuestran que no, pero para estar seguros, todo protocolo incluye también una cuarentena, que también estaba la misma en la Luna. Los astronautas que llegaron a las primeras misiones de la Luna pasaban una cuarentena, porque en aquella época no se sabía si había vida en la Luna o no. Y claro, cuando estamos hablando de vida, no estamos hablando de extraterrestres humanoides, ¿no? Sino de microbios o bacterias que puedan ser nocivas a la salud humana. En aquella época no se sabía. Entonces los astronautas que regresaban tenían que pasar su periodo de cuarentena. Eso se abandonó, me parece que a partir del Apolo 14, que ya se dieron cuenta, ok, no existe, ya no hay problema, ya regresan los astronautas bien, ¿no? Bien, y estos son algunos ejemplos de rovers que se han usado, algunos son proyectos todavía, los carros grandotes que están ahí todavía son prototipos, ¿no? Son algunos planes que se tienen para las futuras colonias en la Luna y Marte. Ahora bien, ¿qué áreas intervienen en el desarrollo de una misión espacial? Pues ya vimos la parte aerodinámica, la parte de transferencia de calor. Esto es sumamente importante. A lo mejor lo que vemos nosotros en la tele, en las películas, no le dan tanta importancia, pero la transferencia de calor es una parte vital, sobre todo si estamos hablando de un vuelo tripulado. Nosotros como humanos vivimos en un espectro muy pequeño de temperaturas. Es más, la temperatura de confort es más pequeña todavía. Nosotros queremos que los astronautas estén allá y estén cómodos para poder trabajar de manera óptima. Entonces la temperatura se tiene que mantener, al menos en libro, entre 20 y 25 grados con una humedad entre 25 y 50%, me parece que era. Confort. Claro, al estar el espacio esto cambia un poco, no queremos que haya humedad por los aparatos y la atmósfera está muy controlada. Generalmente es de puro oxígeno, a veces pone un poco de nitrógeno, pero el nitrógeno pesa y todo lo que pese y no tenga función en el espacio se desecha. Entonces, generalmente lo que se hace hoy en día es que durante el despegue hay una atmósfera 50% oxígeno, 50% nitrógeno, y una vez que sube, pues desechan el nitrógeno y ya queda una atmósfera 100% oxígeno. Sí, eso también trae otras consecuencias para la salud de los astronautas. Nosotros no estamos acostumbrados a respirar oxígeno puro, no evolucionamos para respirar oxígeno puro, entonces trae otras consecuencias. El hecho de estar en el espacio trae consecuencias a la salud. Pero bueno, ¿qué otra cosa? Mecánica. La mecánica también es importante, sobre todo cuando estamos hablando de aparatos grandes. A lo mejor un CubeSat, un nanosatélite, no esté sometido a tantos esfuerzos o tantas fuerzas grandes más allá del despegue. Sin embargo, un cohete espacial sí tiene que estar muy bien diseñado porque las fuerzas que involucra son altísimas. Estamos hablando de un aparato de varias toneladas, cientos de toneladas que se está desplazando a la velocidad del sonido. Cualquier vibración inducida en el cohete por el aire se traduce en fuerzas muy grandes en el aparato, entonces son esfuerzos muy grandes que tiene que soportar. Y el revestimiento, pues son unos cuantos milímetros de aluminio. Entonces lo que tiene que soportar todo, pues, es la estructura interna, ¿no? Bien, por parte de de la aerodinámica, por ejemplo, si estamos, a mí me gusta tomar este ejemplo, veamos dos objetos que están en el aire, se están desplazando en dirección de la flecha, y me gustaría que ustedes piensen en casa cuál de los dos es más aerodinámico, si el de arriba o el de abajo, y vamos a ver por qué, ¿sí?
Vamos a tomar un tiempo, vamos a decir el de arriba por esto, el de abajo por lo otro, ¿no? Muy bien. Recuerden, se están desplazando de derecha a izquierda en la pantalla, como dice la flechita. Si dijeron que el de arriba es más aerodinámico, es también lo correcto. Nosotros generalmente pensamos en la parte aerodinámica como solo la parte que le está dando al viento. Y sí es cierto, un objeto que sea puntiagudo, a ver en el chat, el de abajo es menos aerodinámico. Un objeto que sea puntiagudo desplaza más fácilmente el aire, ¿no? Hay un cambio menos brusco en el vector de velocidad. Entonces, la parte que le está dando al aire ya sabemos por intuición, no va a ser más aerodinámico algo que sea más, que tenga más punta. Ahora, en la parte de atrás se crea otro tipo de arrastre. En este objeto en especial vemos las líneas de aire que se juntan de manera suave en el primero, sin embargo en el segundo, como es un cambio abrupto, se crea un vacío. Y ese vacío que crea un arrastre parásito, que en vez de empujar el objeto hacia atrás, como que si no quise avanzar, lo está jalando hacia atrás, por su misma forma, ¿no? Entonces, esa parte es bastante importante y eh, más o menos, la forma de arriba es más o menos como el ala de un avión. No pudiera funcionar como el ala de un avión porque para que sea el ala de un avión tiene que ser asimétrico. En cambio, este es un óvalo, es simétrico. Entonces, no pudiera funcionar como un ala de avión. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Por ejemplo, el transbordador espacial tenía más o menos la forma del de abajo. La parte final del avión era casi plana, ¿no? Con los motores que salían unas cosotas gigantescas. Entonces era muy poco aerodinámico. Las alas eran muy pequeñitas y la punta era muy redonda, no era lo suficientemente puntiagudo como para que rompiera bien el aire. ¿Qué pasaba? Que este objeto era muy difícil de volar. Los que volaban, los que pilotaban el transbordador espacial eran pilotos expertos y todos se quejaban. De hecho, lo más común era decir que volar el transbordador era como volar un ladrillo. Es más, para que pudieran practicar los pilotos profesionales cómo iban a volar en un transbordador, se metían en un avión de baja potencia, lo volaban a gran altitud, bajaban el tren de aterrizaje para inducir arrastre y ponían los motores en reversa. Y así con todo el avión en reversa y todo intentaban aterrizarlo. O sea, así de difícil era manejar esta cosa y aún así lo aterrizaban, ¿no? Entonces, esta es una parte muy importante tanto el área espacial como el área pues, aérea, ¿no? En los aviones. Ahora, la química. La química también es bien importante. Los combustibles que se usan cada vez están evolucionando, no nos quedamos solo con el hidrógeno de los 60, ¿no? Cada vez ha ido evolucionando, cada vez hay mejores combustibles, cada vez hay mejores revestimientos para los aparatos, para evitar óxidos, para evitar corrosión, etcétera, ¿no? Luego, hay varios tipos de combustibles, ya les había dicho, están los combustibles sólidos. Los combustibles sólidos, incluso los fuegos pirotécnicos, podrían decirse que son cohetes de combustible sólido, ¿no? Es un solo gel o un solo polvo que produce su propio oxígeno. Ya está todo contenido, entonces se ve como un sólido. ¿Cuáles cohetes usan combustible sólido? Los boosters que iban al lado del transbordador espacial, esos usaban combustible sólido. ¿Cuáles son las ventajas? Son baratos, son fáciles de hacer, producen mucha potencia a baja altitud, son muy buenos para baja altitud, para presiones altas. ¿Y cuáles son las desventajas? No hay control. No puedes controlar la potencia del cohete. Una vez que se enciende al 100% de su potencia. Y número dos, una vez que se enciende, no se apaga nunca hasta que se acaba el combustible. Entonces, esas son las dos grandes desventajas que tiene. Por eso se usa poco. Solo se usa en las primeras fases en donde necesitas toda la potencia hasta que se acaba, ¿no? Luego, ¿qué otro tipo de combustible hay? Están los motores que se llaman hipergólicos, con G, hipergólicos. Esos cohetes usan dos combustibles muy especiales. No usan oxígeno y combustible, usan dos químicos que al entrar en contacto se queman. ¿Cuáles son las ventajas? Que no necesita un sistema de ignición. Muchos cohetes tienen un sistema especial, ¿no? De ignición con chispas, con arcos eléctricos, etcétera, para poder encender. En cambio, estos no. Simplemente las bombas empiezan a funcionar, los dos fluidos entran en contacto y se queman y empiezan a funcionar ya como un cohete normal. Desventajas de esto. Generalmente, la mayor parte, creo que todos los combustibles hipergólicos,
son cancerígenos y son tóxicos, muy tóxicos. Entonces, cuando se usan estos aparatos en lugares donde no va a haber contacto con las personas, por ejemplo, el cohete de ascenso a la Luna, el módulo lunar aterrizaba y el último cohete, el último cohetito, el que despegaba hacia la Luna, era hipergólico. ¿Por qué se hizo así? En primer lugar, no tenían miedo de que se fuera a corroer la parte de abajo porque pues ya no se iba a usar. Y en segundo lugar, en la Luna no hay gente, entonces no había temor a que fuera a causar contaminación. Sin embargo, querían algo que fuera muy fiable. Y esta es la ventaja, este tipo de motores son muy fiables. Y en aquella época, cuando no siempre encendían los motores, querían algo que encendiera sí o sí. O se optó por un cohete de combustible hipergólico. Y ya luego están los de combustible líquido, que son los que hablamos hace rato, que tienen dos bombas, que tienen su sistema de ignición, que generalmente usan oxígeno e hidrógeno o LP1, ¿no? Esos son, algunos llaman el pináculo de la ingeniería de motores espaciales, porque pues por todo el diseño que implica fabricar uno es sumamente difícil. Luego, ciencia de materiales, estábamos hablando de objetos objetos pequeños, ligeros, que tienen que ser muy ligeros y que aparte tienen que soportar grandes fuerzas. Entonces, la ciencia de materiales está en en constante desarrollo para mejorar todo esto. Y han habido grandes avances. Por ejemplo, el aluminio que se usa en el espacio no es cualquier aluminio porque si no es un aluminio de buen grado, que no es una buena aleación de aluminio, se crea un problema que en gravedad cero crea como pequeñas estacas, hilos. Algunos son incluso microscópicos. El problema es que si entra en contacto con una parte eléctrica puede causar un cortocircuito. Por eso se empiezan a desarrollar esto. Electrónica y control, pues esto es una parte fundamental. Ningún humano sería capaz realmente de pilotar un cohete espacial como si fuera un coche o como si fuera un avión de los viejos. Básicamente el humano lo único que hace es ir verificando que todo en la computadora esté bien. Todo el vuelo lo hace ahora un sistema automatizado. Así que si alguien de aquí sueña con manejar un cohete como si fuera Star Wars, eso no pasa. Ya todo es automático, los pilotos nada más van verificando en conjunto con la misión en la base de control que todo esté bien, ¿sí? Ahora, ingeniería de sistemas, este es muy importante, no confundir con sistemas computacionales. La ingeniería de sistemas es una parte de la ingeniería que desarrolló la NASA justamente para poder desarrollar em, misiones que involucraban muchísima gente. Cuando el presidente Kennedy dijo que el Estados Unidos iba a ir a la Luna, inmediatamente supieron que iban a requerir la ayuda no solo de una persona o dos, sino miles o decenas de miles. ¿Cómo organizamos eso? Ahí es donde entra la ingeniería de sistemas, que así de forma muy resumida, busca organizar a las demás áreas de tal manera que sea óptima, ¿no? La forma en cómo surgen, contemplando retrasos, contemplando tiempos a completar, contemplando las pruebas que tiene que pasar y contemplando un fallo mínimo. Buscamos minimizar los fallos. Y esa es una gran diferencia que tiene un, una misión espacial con una misión no espacial. En la misión espacial no podemos probar in situ muchas cosas. Se tiene que probar aquí en Tierra lo mejor posible y buscar minimizar el error. No podemos permitirnos que ocurra un error cuando hay vidas en riesgo, ¿no? Aquí en la Tierra se hacen varios ejemplos antes de poner a alguien a tripular un avión, por ejemplo, ¿no? En el espacio no se puede hacer tanto esas cosas. No es tan fácil simular las condiciones espaciales. Para eso sirve la energía de sistemas. Perdón, la ingeniería de sistemas. Y aquí tenemos, por ejemplo, ciencia de materiales. Esto que vemos acá es la placa de empuje del Saturno 5 de una de las etapas. No es la primera etapa porque está muy chiquita. Esta placa, esta parte del cohete es la que soporta la fuerza de los motores y es la que empuja. Si no estuviera montado en esto, el motor simplemente con tanta fuerza aplastaría el resto de los sistemas, ¿no? Entonces, esta es la placa que se encarga de soportar toda la fuerza de los motores y transmitir esa fuerza al resto del cohete para que se pueda mover y no se vaya deformando por la fuerza de los motores. Muy bien, es todo lo que quería hablar. Espero que les haya gustado. A ver. La forma de la River, como, ¿cuál recomienda más, el combustible sólido o líquido? Ok, es una buena pregunta, pero no es que yo recomiende, sino que depende de la misión. Depende qué queramos hacer. El combustible sólido se usa para casos muy concretos aquí en la Tierra. Por ejemplo,
Si usted quisiera hacer un cohete pequeño a escala, sumamente recomendable combustible sólido. No vamos a hacer uno de combustible líquido muy pesado, muy difícil de hacer. Ahora, en una misión espacial real, los de combustible sólido se utilizan para pequeños empujones. Digamos, necesitamos que el cohete salga del estado estacionario, ¿no? De estar en reposo. Entonces le metemos un cohete de combustible sólido que lo levante. Fuera de eso, casi no se usan los de combustible sólido, como el pergamanato de potasio y glicerina. No estoy seguro, la verdad, no recuerdo, no soy químico, no recuerdo bien esa parte. Se utilizan unos que era hexafluoruro, de no sé qué cosa, o sea, son nombres bien feos y son cosas muy tóxicas. No sé si el pergamanato de potasio y glicerina, si actúan como tal, a lo mejor se pudieran usar. Pero no olvidemos que para empujar un aparato de varias toneladas necesitamos una reacción muy, muy energética. No sé si alguien tenga preguntas, con mucho gusto puedo contestar. Sí. Buenas tardes, profesor. El motor que podría usarse para reducir el tiempo de recorrido en un viaje, suponiendo a Marte, no recuerdo exactamente el nombre, es gas ionizado o es un motor de plasma, no sé si es ese, para que no utilizar siempre el motor químico como en todas las ocasiones. Digo, no vamos a usar el combustible nuclear para, como el Voyager, pero hay un sistema, algo que pudiera usarse en largas distancias, por pulsos que pudiera utilizarse para un viaje largo interplanetario, profesor. Sí, el detalle ahorita con los problemas, los motores de plasma, perdón, una muy buena pregunta, es que no son eficientes para mover grandes pesos. El empuje que generan los motores modernos es muy pequeñito. Entonces, es como intentar empujar con el dedo un coche, no sé si me explico, ¿no? No son eficientes para eso. Se han hecho estudios y sí funcionan, pero para cosas muy pequeñitas. El detalle es que para el vuelo interplanetario no está constantemente encendido el motor. Ir a Marte, por ejemplo, no es como tomar el coche e ir manejando hasta Ciudad de México, por ejemplo. No. Ir a Marte es más como subirse a una resortera y que nos lancen nada más. O sea, una vez que salimos de la energía de la resortera, quedamos en trayectoria libre. Así funciona. Ahora bien, cómo pudiéramos acelerar esos tiempos es imprimir más velocidad inicial, pero eso requiere cálculos extra, porque así como nosotros necesitamos, queremos agregar mucha velocidad para llegar rápido, una vez lleguemos a Marte, necesitamos perder esa energía. Sí, entonces, entre más energía tengamos, más energía necesitamos perder. Entonces, ahí se hace un balance, ¿no? No sé, en el futuro yo creo que a lo mejor sí para cosas pequeñas, a lo mejor nanosatélites o cargas pequeñas sí se puedan usar. Para personas, no estoy seguro. No sé si contesta su pregunta. Sí, sí, doctor, muchas gracias, muy amable. Sí, de nada. A ver, aquí hay otra pregunta. Siendo realistas, ¿qué instrucciones se necesitaría hacer aplicar? Sistemas y comunidad. A ver, ¿qué instrucciones se necesitaría aplicar para ingresar a la NASA? Uf, ese la verdad, no sabría decirle. O sea, se llega poco a poco a la NASA, o sea, realmente siempre hay apoyos para ingenieros. No sé muy bien cómo funcionan sus sistemas de aplicación, pero tener ya una especialidad en telecomunicaciones es un muy buen paso. Se requieren muchos expertos en telecomunicaciones. Sí, entonces yo creo que primero habría que ver bien a qué parte de la NASA, porque la NASA es un organismo muy grande, entonces a qué parte queremos aplicar. Si alguien más tiene alguna pregunta, Buenas tardes, doctor. buenas Tengo tardes. una pregunta que me acaba de surgir, que hace un tiempo vi que para la biosfera llegaron al espacio interestelar. Entonces, ¿qué tipo de se usa para ese tipo de cosas? ¿De qué tipo, cómo llegas al espacio interestelar? Al espacio interestelar realmente
nada más, hoy, al menos con la tecnología que tenemos hoy en día, es nada más con tiempo. Y cuando digo tiempo, estoy hablando de tiempos muy, muy largos, 40 50 años. Em, Desgraciadamente, la tecnología actual que tenemos no permite llegar a velocidades, digámosle, relativistas, ¿no? Que ya serían una fracción de la velocidad de la luz. Eh, para las distancias que se manejan en el espacio, las velocidades que tenemos actualmente, que creo que el Voyager creo que va a 70.000 kilómetros por hora, o sea, va rápido, pero no es nada comparado con la velocidad, con las distancias que tiene que recorrer. El Voyager apenas alcanzó una distancia interestelar apenas hace unos 3 4 años y fue lanzado en 1970 y tantos. Entonces sí, para poder salir a un espacio interestelar con la tecnología que tenemos hoy en día, lo único que se tiene que hacer es tener paciencia y no enviar misiones tripuladas, porque pues no habría regreso para una misión así, ¿no? Sería ver hasta dónde aguanta. Es eso. No sé si eso contesta la pregunta. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que son todas las preguntas, doctor. Ah, Por ahí aquí hay una levantaron la mano. pregunta. ¿Sí? Ujú. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta va enfocada más o menos, bueno, es que me conecté un poquito tardecito. Este, Space Zero Gravity, ¿me podría resumir a qué se dedica, qué es, por favor? Creo que para eso es mejor que conteste el doctor Javier Izquierdo, el encargado. Eh, Él tiene una mejor facilidad de palabras para contestar esa pregunta. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Soy Javier Izquierdo, soy director de proyectos de la empresa Space Zero Gravity, una empresa que se dedica a hacer desarrollo tecnológico en temas de comunicaciones satelitales. Lo que hacemos esencialmente son satélites de órbita baja, tipo CubeSat, y por supuesto su contraparte, la estación de escucha o la estación terrena, que sirve precisamente para la comunicación de estos satélites. Aparte de eso, pues lo que nuestro CEO, que es el ingeniero Luis Velasco Velázquez, que es un experto con más de 20 años de trabajo en NASA, en JPL, es precisamente capacitar a personas interesadas en este tipo de tecnología, porque pues la industria, como ya lo hemos visto aquí, es multidisciplinaria y por lo tanto queremos que más gente se apasione del tema y pueda unirse a nuestros esfuerzos. Entonces hacemos cursos de que no sé si la ingeniera Verania en un momento más nos hablará de los entrenamientos que tenemos listos para precisamente para que la gente como ustedes que están interesados se empapen más y en algún momento puedan ser parte de misiones espaciales, en este caso de la empresa que es este temas satelitales, ¿no? También por ahí tenemos, dentro del curso de entrenamientos espaciales, manejamos un dispositivo que es un CubeSat educativo, el cual se utiliza precisamente para enseñar a los estudiantes cómo es el funcionamiento y los componentes que debe tener cada uno de los CubeSats en tierra y digamos que es algo que es muy, muy parecido a lo que estaría en el espacio. Simplemente este CubeSat no tiene los componentes certificados para vuelos, ¿no? O sea, no tienen todo lo que nos decía el doctor Carlos acerca de resistencias y todo eso para un despegue de un cohete. Sin embargo, toda la electrónica, toda la, la parte de telecomunicación entre una pequeña estación terrena que se conecta a una computadora y el CubeSat, se les explica todo este tipo de componentes y de elementos que son necesarios para entender el funcionamiento desde el espacio de un CubeSat a una estación terrena. Entonces, pues básicamente eso es lo que hacemos.
No sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias y pues ojalá pueda tener más información sobre los cursos de capacitación. Gracias. Claro, muchas gracias. No sé si la ingeniera Verania va a comentar sobre eso o quiere que lo haga yo, ingeniera. Sí, adelante, si puede Ah, ok. comentarlo. Bueno, tenemos programado precisamente, nos pueden visitar en nuestras páginas sociales de Facebook, Instagram, y creo que ya, ¿verdad, ingeniera? Ujú, Instagram, Facebook. Buscando simplemente Space Zero Gravity México y ahí encontrarán toda la información de nuestro próximo evento que vamos a lanzar para el mes de agosto. El instructor y facilitador es el doctor Carlos, como ustedes pueden ver, es un experto en el tema y él los llevará paso a paso en una misión para saber cómo se arma un CubeSat, qué componentes deben de tener y es un curso de una duración de 2 meses, en donde prácticamente son 2 sesiones, me parece, 2 sesiones a la semana de 2 horas cada una. Y al final del curso tienen la posibilidad de venir a las instalaciones de Space Zero Gravity México aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde podrán hacer uso van a hacer una práctica con estos CubeSats educativos que yo les comentaba, ¿no? Vale la pena resaltar que también en esta ocasión, si ustedes se inscriben a este taller, bueno, a este entrenamiento de ingenieros espaciales, así se llama, entrenamiento de ingenieros espaciales, ustedes con su inscripción y su colegiatura tendrán la posibilidad, o más bien son acreedores también, a que se les envíe una computadora de vuelo, que es parte de nuestro CubeSat educativo para que hagan prácticas durante el entrenamiento, ¿no? Entonces, no sé si algo se me pasa, ingeniera Verania, las fechas a lo mejor. Ujú, que ya el 13 de agosto se cierra la convocatoria porque el primer paso para pertenecer al entrenamiento tenemos que postularnos, mandar un videíto porque es para nosotros es importante el espacio. Entonces el 13 de agosto se cierra la convocatoria y una vez que lo aceptan ya entra el proceso de inscripción que ya las clases más o menos van a iniciar el 25 de agosto para que puedan postularse los que estén interesados. La verdad es que es un curso bastante completo. Tuve la oportunidad de conocer a todos los jóvenes, adultos que participaron en el entrenamiento pasado, bueno, que acaba de pasar, que fue febrero a junio, me parece, y vinieron aquí a Chiapas de todos los estados, muy bien, bien impactados por la estancia, ¿no? Que tuvieron la oportunidad de ver los nanosatélites y practicar con ellos. Entonces, si tienen la oportunidad y las ganas de empaparse más sobre el espacio, esta es una gran oportunidad. La verdad es que no se van a arrepentir. Quiero contestar alguna pregunta que nos dicen por ahí, en qué horarios y qué días a la semana. Mira, eso va a estar en función de la gente que ya haya sido seleccionada. Buscaremos el horario idóneo para todos y el día, o sea, 2 días a la semana que pudieran ser los idóneos para que todos puedan asistir. Entonces, si, por ejemplo, el entrenamiento pasado por la gente, la mayoría de los inscritos podían los lunes y los miércoles y se acordó un horario de 5 a 7 de la noche. Sin embargo, todas las sesiones para aquellos que se inscriban serán grabadas, de tal manera que si por alguna razón no pueden asistir, se les hizo tarde o los lunes, por ejemplo, si se queda que el día lunes no lo pueden ustedes ver en vivo porque los lunes no pueden y es el día que se quedó porque la mayoría pueden recurrir a la videograbación para no perderse ¿cómo se llama? La clase de ese día. Entonces, los horarios y esto estaría en función, generalmente van a ser, yo creo que no se mueve de 5 a 7, pero los días sí va a estar en función de que estén los seleccionados y busquemos qué día les queda mejor o pueden asistir la mayoría de ellos, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Ok.
Creo que hay una mano levantada Gracias. por ahí de HP. Sí, bueno, perdón. Bueno, yo tengo una duda para el doctor, más que estar enfocado, se está enfocada con la aerodinámica, pero yo quisiera pedirle una opinión. Según en lo que han estado analizando, ¿ustedes creen quién creen que llegue primero a Marte? ¿Los chinos o Estados Unidos? Em, yo creo que sí, Estados Unidos, la verdad. Eh, China. Son dos enfoques muy distintos para empezar. Los americanos ya tienen muchos años trabajando en eso, tienen ya experiencia mandando cosas a Marte. La diferencia sería ahora enviar un humano. Y pues todos hemos visto, aunque los últimos vuelos no han sido tan buenos de Elon Musk, pues hemos visto lo que es capaz SpaceX, ¿no? Eso de atrapar un cohete al vuelo es algo sumamente impresionante. Entonces, mientras que por otro lado los chinos tienen un enfoque un poco soviético del asunto, que solo hablan de las cosas que salen bien y no hablan de las cosas que salen mal. Entonces, no sé, yo la verdad, y sí, yo al menos pienso yo que va a llegar antes Estados Unidos que China esta vez. Eh, Muchas gracias. sí, de nada. ¿Hay más preguntas? ¿Podemos llegar a crear un cohete con velocidad más rápido que el sonido? Sí, no solo se puede, sino que todos los cohetes son más rápidos que el sonido. El sonido realmente no es tan rápido, por así decirlo. Hay muchas cosas hoy en día que superan la velocidad del sonido. Incluso si nosotros tomamos un látigo, la punta del látigo cuando hacemos el golpe supera la velocidad del sonido. Entonces, todos los cohetes espaciales superan la velocidad del sonido en su ascenso y superan por muchísimo la velocidad del sonido en su descenso. Cuando el cohete regresa otra vez a Tierra, entra generalmente a unas 8 veces la velocidad del sonido. Y es justamente por eso que se calienta, porque toda esa energía se tiene que disipar de alguna manera. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, esa velocidad, esa energía de movimiento que tiene la energía cinética se transforma en energía térmica y por eso es que se calienta, ¿no? Y ocurre plasma y todas esas cosas. Entonces, todos los cohetes son más rápidos que el sonido. Otra pregunta dice, ¿se pueden usar computadoras cuánticas para procesos en ingeniería relacionada con la espacial? A lo mejor sí, por ahora la computación cuántica es algo muy novedoso, todavía no tiene tantas aplicaciones. No, no vayamos a caer en la finta de que una computadora cuántica es como una computadora normal, pero muchísimo más rápida. No, una computadora cuántica es muy diferente a una computadora normal. Sirve para distintos tipos de procesos. A lo mejor para calcular probabilidades, eso sí es posible, pero no sé cómo vaya a afectar. Realmente es algo que no sé yo cómo pudiera emplearse la computación cuántica. Sí, no es lo mismo que lo que tenemos ahora. A lo mejor sí ayude mucho en la parte de simulación, porque lo que hace la simulación ahorita es tomar lo que sabemos de ingeniería, romperlo en pedacitos muy chiquitos y después hacer un montón de cálculos, ¿no? En vez de tomar el ala de avión como un solo objeto, lo tomamos como una malla de distintos puntos y hacemos el cálculo para cada punto. Claro, hacer a mano eso nos llevaría años. La computadora lo hace en cuestión de minutos, ¿sí? Esa es la diferencia. A lo mejor con la computación cuántica lo haga en cuestión de segundos y eso nos permite probar en vez de un ala, probar cientos de alas, ¿no? En cuestión de segundos y ver cuál es la óptima. Sí, realmente ahí no sabría qué. ¿Tienen cursos de cohetería de combustible sólido? Todavía no, pero estamos pensando en ello, ¿no, doctor? Estamos trabajando en ello, queremos meter también cohetería de combustible sólido. No es tan sencillo, se requieren permisos especiales incluso con la Sedena. Pero sí queremos nosotros llegar en un punto a tratar cohetería. ¿Qué tanto afecta al cuerpo humano el hecho de estar en condiciones distintas a las habituales en la Tierra? Mucho, mucho y de distintas formas. Eh, Uno aquí en la Tierra no piensa en la gravedad, no es algo tan común que pues no estás pensando todo el día en la gravedad. Sin embargo, cuando hace falta la gravedad y te das cuenta de todo lo que ocurre, ¿no? La sangre tiende a ir hacia la Tierra y el corazón está diseñado para bombear hacia la cabeza, hacia arriba y hacia los pies hacia abajo. Eso es lo normal. En el espacio, como no hay arriba y abajo, pues el sistema circulatorio se ve afectado. Ahora, nuestros huesos, nuestros músculos están diseñados para caminar, para sentarse, incluso para acostarte aquí con la gravedad de la Tierra y estar soportando tu propio peso. Una vez que estás en el espacio ya no existe ese peso y el cuerpo humano, bueno, el cuerpo en general es muy flojo. Dice, bueno, ya no hay peso, ya no necesito músculo, empiezas a perder masa muscular y empiezas a perder masa ósea. Entonces
Entonces, los astronautas que regresan, incluso los que pasan varios meses en el espacio, tienen que bajarlos de la nave con sillas de ruedas, porque no pueden ni siquiera caminar de tanta masa que perdieron. Incluso los globos oculares, al no estar en gravedad, pierden su forma. Ya no son completamente esféricos, se deforman un poquito y puede dar problemas de miopía en los astronautas. Sí, son muchas cosas que se ven afectadas y otras cosas que a lo mejor todavía no relacionamos con el hecho de estar en gravedad cero. También las articulaciones pierden esa capacidad de soportar la fricción de dar peso en las rodillas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y la columna vertebral también tiene un tema importante porque se empieza a desplazar el lugar, los discos se empiezan a distender uno del otro, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas, hay muchos estudios de eso y es súper interesante eso. Muy bien. Si ya no hay más preguntas, pues no queda más que despedir esta sesión. Los invito de manera personal a este curso, la verdad es muy interesante. Eh, los alumnos del primer curso salieron bastante satisfechos porque se puede ver no solo lo que vimos ahorita es algo muy rápido, muy resumido. Vamos a ver cómo se hace una misión espacial desde cero. Desde justamente lo que habíamos dicho, la decisión de crear un satélite hasta construir un satélite, ya aquí en las instalaciones de Space Zero Gravity. Entonces, es muy padre para mí. Yo les voy a ir dando poco a poco todas las instrucciones, todos los pasos con justamente la metodología que diseñó la NASA en su ingeniería de sistemas. Desde planear el satélite, ¿para qué queremos el satélite? Vamos a hacer equipos, vamos a hacer una simulación de un proyecto espacial. No va a ser nada más estar hablando, va a ser un taller, va a ser práctico, van a ser equipos. Dentro de los equipos van a definirse tareas, roles y cada uno va a estar trabajando también en su parte, ¿no? Para ir poco a poco complementando todo esto para llegar a terminar una misión usando la metodología NASA. Lo bonito de esto es que no solo sirve para misiones espaciales, la metodología NASA es una metodología muy poderosa para completar proyectos. Entonces lo pueden usar en su escuela, lo pueden usar en su trabajo, una vez que se adaptan a este método de trabajo. ¿Sí? Está muy, muy padre, así que yo agradezco mucho que hayan estado hoy. Para mí es un placer brindar este tipo de experiencias. A mí me encanta hablar del espacio, me fascina el espacio y espero verlos en el curso. Bueno, con esto me despido. Muchas gracias. Doctor. Muchísimas gracias, doctor Carlos Ríos. La verdad estuvo padrísima esta presentación. Fue muy breve y con muchísima información de valor. Hay muchísimas preguntas que surgieron y eso está muy padre. Recuerden que en el entrenamiento es donde tienen esa atención personalizada, uno a uno, directamente con el doctor Carlos Ríos, que tiene muchísima experiencia en esta área. Y pues van a estar acompañados de varios ingenieros que se dedican a la parte espacial. Sale, recuerden que tenemos hasta el 13 de agosto. Si tienen más dudas, en ese mismo WhatsApp que les mandaron un mensajito, pueden pedir toda la información y pues esperamos verlos en el curso. Y muchísimas gracias por estar aquí y quedarse hasta el final. Muchas gracias, Gracias. gracias.